Bienvenidos a Sin Filtro. Esta noche hablaremos de lo que ocurre en el Congreso de la República, sobre el financiamiento de los partidos y también cómo ha transitado la aprobación de la reforma a la ley electoral y de partidos políticos que ha encontrado obstáculos allá en la 9ª Avenida. Usted puede participar enviando sus comentarios con la etiqueta SF Dinero Partidos. Comenzamos. Y como le decía, esta noche hablaremos de lo que ocurre en el Congreso de la República y qué pasa luego de aquella modificación al Código Penal en donde, bueno, se regula el financiamiento electoral no registrado. Para hablar de ello tenemos en el estudio a Goyo Saavedra y a Mercedes Bautista. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, ya se adelantaba que los acuerdos se habían encontrado para modificar este delito, pero ahora el debate es: ¿cómo se deben financiar los partidos políticos? ¿Qué papel debe tener el financiamiento privado? ¿O deberíamos de debatir, encontrar algunas soluciones para incrementar el financiamiento público? Primero, sus reacciones a esta aprobación, a este acuerdo de los diputados, de que, bueno, ya cambiaron el 407N. Mercedes, ¿cómo lo ves? Bueno, yo creo que no podemos analizar el proceder del Congreso únicamente en el acuerdo o cómo lo modifican, sino que hay que ver el timing político, ¿verdad? El contexto. Y vemos cómo, en primer lugar, sale beneficiado el presidente Amy Morales y sale beneficiado dos expresidentes del CACIF, y cómo CACIF congratula el proceder de los diputados, a pesar de que la ciudadanía ha demostrado una y otra vez su antipatía y cómo los diputados han actuado para procurarse impunidad. Y creo que la reforma a este 407 es precisamente eso, es procurar impunidad y no cambiar las condiciones para las próximas elecciones. Y para mí es grave que el último día de las elecciones, precisamente en el evento electoral, se pueda dar la cantidad de dinero que sea, sin necesidad de que entre a fiscalizarse de alguna forma, a saber quién y cómo lo dio. Es grave, porque no cambia de ningún modo la forma en la que se ha procedido en las elecciones pasadas. ¿Crees que esto baja los ánimos de aquellos que pensaban tal vez participar en el evento electoral 2019? Yo creo que no debería bajar los ánimos, sino más bien motivarnos a la ciudadanía al proceso de fiscalización y de pedirle rendición de cuentas a quienes piensan participar, a los candidatos, cómo están recibiendo ese financiamiento. Que la ley no lo norme no significa que el partido político no lo plantee como parte de su programa, la transparencia y la fiscalización. Bueno, hay que ver cómo van a actuar los partidos políticos también en 2019 respecto al financiamiento de las campañas. Goyo, ¿cuál es tu reacción a esta aprobación y luego el debate de qué se va a hacer con el financiamiento electoral? Hay quienes satanizan el financiamiento a los partidos políticos y otros que hablan de transparentar o cambiar la cultura de financiar partidos políticos, pero que nadie se entere. Bueno, en el tema del 407 hay que recordar que es una combinatoria que sale de una sentencia de la Corte de Constitucionalidad. Y coincido con Mercedes en que hay que ver el contexto, ¿verdad? Porque no es la primera combinatoria de la CC a la reforma de una ley, pero sí es la primera que antes de un año el Congreso acata y de forma apresurada acelera, ¿verdad? Hay un contexto detrás de ello y eso es lo que permite que se reúnan los votos suficientes para hacer una reforma en ese sentido. Comparto en que es necesario o era necesario en el tipo penal dar claridad sobre los verbos rectores. Sin embargo, hay cuestiones que todavía quedan con un sinsabor al respecto de eso. Vemos ya imputados de casos de corrupción adelantándose a pedir la reforma del auto de procesamiento sobre sus delitos, ¿verdad? O sea, digamos, hay vinculación previa de un contexto y en eso coincido con Mercedes. Ahora, en el tema de financiamiento electoral y tratando de abstraernos del contexto y ver la panorámica completa, hay que tener claro que hasta los países con democracias consolidadas necesitan continuamente estar revisando su legislación en el marco del financiamiento a la política, ¿sí? Y la discusión de si el dinero debe ser más público
público o debe de permitirse más financiamiento privado, con qué tipo de controles, de qué tipo de mecanismos, o si debe excluirse el financiamiento privado, es un debate muy amplio y ahí hay, digamos, una diversidad de visiones respecto de lo que significa ese financiamiento y de cómo concebimos la política, el sistema y el Estado en general, y por eso es que hace sentido esa continua de discusión. En Guatemala no podemos abstraernos de lo que queremos como contexto y como representación política, y por eso es que es necesario ponerle mucha atención a cómo se está financiando esa política. Lo que hubo en 2016 fueron avances a nuevos controles y a otro tipo de gestión del financiamiento público a las campañas presidenciales políticas, ¿verdad? Entonces hay que tenerle ojo a que esto solo es un avance. Definitivamente lo que hubo en 2016, lo que existía antes de las elecciones pasadas y lo que seguirá existiendo es siempre una discusión permanente para fortalecer nuestro sistema electoral y poder generar, sobre todo, que haya controles a que el dinero limpio sea el que financie la política y que el dinero del Estado, digamos, el dinero público, pues haga eficiente o cumpla un cometido, un sentido de por qué tienen que ser recursos públicos con tantas prioridades que otras prioridades que podrían existir, por qué tiene que ser a partidos políticos o a la política ese financiamiento. Luego de la aprobación de las reformas de 2016, muchos ojos voltean a ver al Tribunal Supremo Electoral, que es el encargado de implementar estos cambios, de fiscalizar, digamos, estos nuevos mecanismos de financiamiento, en donde ya hay, digamos, tal vez más claridad en cuanto a quién es el responsable de las cuentas en los partidos políticos. Recordemos que ahora ya los secretarios municipales, los secretarios departamentales van a tener que manejar las cuentas también de lo que reciban del financiamiento de las campañas. ¿Crees que el tribunal está preparado para este reto? Yo creo que es un reto muy grande al que se enfrenta el Tribunal Supremo Electoral, y le apostaría más a un trabajo interinstitucional. O sea, es decir, no es únicamente el tribunal el que debe velar por el financiamiento electoral. Creo que la Superintendencia de Bancos, incluso la SAT, pueden entrar a este proceso, porque ¿a dónde entra el dinero? O sea, ¿cómo es manejado el dinero en las campañas electorales? ¿Es únicamente en efectivo? ¿Entra el sistema bancario? ¿Cómo entra? Entonces creo que la discusión debe ser más amplia, si bien exigir que el Tribunal Supremo Electoral pues nos pueda garantizar de alguna forma que tiene las capacidades institucionales para en el próximo proceso electoral garantizar elecciones limpias, lo más limpias posibles, sin que haya ningún tipo de fraude, injerencia externa. Y luego, como bien decía Goyo, seguir este proceso de reforma electoral y consolidar o de alguna manera fortalecer las otras instituciones que pueden colaborar en la rendición de cuentas de estos procesos. Bueno, vamos a la pausa. Al retornar hablaremos sobre cómo lograr candidatos que no estén amarrados a compromisos, porque esto era lo que se daba muchas veces con este financiamiento electoral no transparente, no registrado. ¿Qué va a pasar en el 2019? De eso hablaremos al volver. Más discusión sobre los alcances de la reforma electoral. ¿Qué va a pasar en la implementación de esto para 2019? Regresamos a Sin Filtro, la etiqueta SF, dinero, partidos. En el bloque anterior yo dejaba una pregunta en el aire. ¿Cómo garantizar la no cooptación de los candidatos a puestos de elección popular? ¿Y cómo impulsar, incentivar el financiamiento privado transparente? Goyo. Sí, bueno, yo creo que ahí hay que ver que hay varios temas del sistema electoral y el sistema político que se conectan. A la luz hay que tener en mente aquel informe de 2015 de RCC, bueno, que de hecho también RCC hoy tuvo unas noticias, pero ese informe lo que nos decía es que hay un financiamiento que se entrecruza con las condiciones de nuestros partidos políticos. Para evitar que sean cooptados esos liderazgos y que sea el financiamiento el que los manda, lo que hay que ver es todo el contexto detrás, pero definitivamente mientras
continuemos con un diseño de partidos políticos altamente centralizado, en donde prácticamente 6 personas del Comité Ejecutivo Nacional tienen el control sobre las postulaciones de 85% de los cargos de elección popular, lo que se genera es un botín para vender esos puestos y para tener una vinculación directa con los controles de financiamiento dentro del partido. Entonces, cuando vemos, por ejemplo, el financiamiento público, la llamada deuda política, que es la que quieren subir los diputados, ¿verdad? En este momento, cuando vemos cómo opera en el alto control que tienen algunos cargos dentro del partido político, eso no se logra, digamos, generar un incentivo de que ese dinero de financiamiento público genere mayor formación de cuadros técnicos, mejor política en general, o una desconcentración de esas capacidades, o una mejor capacitación, digamos, de los afiliados de los distintos municipios y departamentos. Entonces, ambas cosas están vinculadas. Cómo esa centralización de partidos que los ha hecho, digamos, menos democráticos, en donde el Comité Ejecutivo Nacional tiene casi todo el control del partido y de todas sus estructuras, es muy difícil que podamos ver candidatos no sujetos o incentivados a buscar un gran financista que va a controlar su recorrido político y va a generar un entramado, que es lo que ya vemos en la corrupción de la política, ¿verdad? Obras a cambio de financiamiento de crimen organizado y otras fuentes que son ilícitas. Bueno, que vemos a estos funcionarios, que son, bueno, primero candidatos y luego funcionarios electos que responden a los intereses de quienes desfinanció la campaña. En cuanto a los nuevos partidos que están formándose, que ven todo esto, que ven incluso cómo la tradición es recibir financiamiento bajo la mesa, bajo ciertas condiciones, ¿crees que 2019 va a ser una campaña como la que estábamos acostumbrados otros años, con gran gasto de vallas, de anuncios, para impulsar la imagen de un candidato, o vamos a ver una campaña diferente porque este financiamiento, por lo menos ahora, ya es más claro? Sí, yo creo que la campaña va a ser un poco diferente, partiendo del hecho de que al menos la aparición en medios de comunicación, la pauta va igual para todos los candidatos, los partidos políticos, ¿verdad? Y creo que en eso ya hay un poco de equidad, de igualdad en cuestiones de competencia que tienen los partidos políticos entre sí. Y de ahí, para los nuevos partidos políticos que podamos pues observar corriendo en estas elecciones, creo que sí va a ser un reto, porque a como está el panorama político, pareciese ser que nadie quiere financiar partidos, que nadie quiere dar dinero por esa incerteza que había sobre el delito de financiamiento electoral. Y después creo que con esto que decías en el segmento anterior sobre cómo queda el 407, en donde el día del evento electoral aún se puede recibir financiamiento, va a depender muchísimo de los valores, de la forma de hacer política de los nuevos partidos políticos, cómo van a recibir ese financiamiento. Entonces hay que estar como muy alertas y muy pendientes de las propuestas que tienen estos nuevos partidos o nuevos comités pro formación para poder enfrentar la campaña electoral. ¿Existirá alguna forma de que la ciudadanía pueda solicitar, exigir, conocer quiénes son los financistas de un X o Y candidato? Pues ahora no se me ocurre una forma específica de cómo exigirlo como ciudadanía, sin embargo creo que sí se pueden pedir mecanismos de rendición de cuentas a los partidos políticos, ¿verdad? Más que a los financistas, a los partidos. Y específicamente con cosas tan simples como un número de un NIT, ¿verdad? Como por ejemplo el NIT, ahí se puede pedir acercarse a los secretarios de finanzas. Se me ocurre poder hacer foros sobre este tema, ¿verdad? Porque muchas veces el foro va sobre preguntas clásicas, sobre valores conservadores, si está a favor del aborto, si no está a favor del aborto, y creo que preguntas como estas serían muy valiosas para el próximo proceso. Algo que es una característica que ya vimos en 2015 peculiar son las redes sociales. ¿Cómo se va a fiscalizar el financiamiento de los partidos en redes sociales cuando es un área bastante gris que creo la normativa aprobada en 2016 aún no la contempló? Creo que vamos a ver este experimento de cómo avanzan los partidos, los candidatos en redes sociales. ¿Ustedes cómo creen que va a ser esa campaña virtual?
Sí, yo veo ahí uno de los mayores defectos, no de la ley, sino del reglamento de control que generó el Tribunal Supremo Electoral. Creo que todavía hay tiempo de que cuando ya está en proceso de conformación completa y de ejercicio de las nuevas unidades de control de financiamiento, se pueda contemplar este tema, porque me parece que las campañas de México, de Costa Rica, son un ejemplo claro de cómo el flujo de efectivo para el financiamiento de campañas en redes sociales es un tema que está adelante. O sea, la realidad está adelante de las instituciones de control, y creo que el Tribunal Supremo Electoral debería estar tomando nota y empezando a ver cómo generar la mayor confianza de ese régimen. Recordemos que aquí en Guatemala, digamos, es un poco más sencillo que en otros países, porque el acceso al financiamiento de redes sociales está canalizado en pequeñas entidades, ¿verdad? O sea, en realidad la mayor cantidad del financiamiento va para Google o va para Facebook, y a partir de eso, digamos, un buen entendimiento de cómo operan todos estos mecanismos permitiría, digamos, el andamiaje necesario para el control del Tribunal Supremo Electoral. Creo que todavía hay tiempo para eso. Hubiese sido mejor, o hubiese sido preferible contar inclusive con un lapso mayor de ejercicio para que el tribunal esté completamente en confianza en el momento de la convocatoria en enero. Bueno, nosotros hemos visto durante estos 2 años, desde 2015 para acá, cómo redes sociales como Twitter y Facebook se convierten en grandes plazas de debate de los temas políticos actuales. Creo que la campaña electoral no va a ser la excepción, y va a ser un espacio de discusión, de debate, pero también de mucha virulencia. Yo creo, ven, que quisiera como aportar un poco a lo que decía Goyo. Para mí el tema de las redes sociales va más vinculado a la aparición de Net Center y de campañas difamatorias, ¿verdad? Creo que más... Las llamadas fake news y todo eso. Las llamadas fake news. ¿Cómo hacer que estas discusiones, como tú bien dices, se aborden desde noticias verdaderas, desde información verídica y no desde campañas negras, ¿verdad? Lo hemos visto como tú bien decías, desde 2015 para acá han habido figuras a nivel político que han recibido una serie de campañas negras, de inventos, de difamaciones, y donde aún no existe una ley que permita que las víctimas de estos abusos puedan defenderse. Y es que aquí entramos a un terreno polémico, porque ¿debe regularizarse ese espacio o debería ser el filtro del ciudadano informado el que no permita que este tipo de información no certificada, no comprobada, llegue a las personas? ¿Cómo debería ser esto? Ahí hay diferentes opiniones. Sí, digamos, en el tema de opinión es difícil porque el contenido no orgánico a veces hace mucho ruido, pero es fácilmente contrarrestable digamos, en lapsos de tiempo largos. Lo que ocurre, o lo que es complejo en campañas electorales, es que los tiempos son mucho más cortos. Pero yo mencionaba el que, atendiendo a los principales entes o órganos en donde se puede generar la publicidad y las noticias, se puede atajar mejor, porque de hecho la experiencia de las últimas semanas ha tenido a Gran Bretaña, que ya tiene regulaciones específicas en conjunto con algunas de estas grandes corporaciones, para que cualquier contenido político en el marco de una campaña electoral tenga que pasar filtros para saber quiénes son las personas que están pagando por esos contenidos, y eso nos puede vincular claramente a los marcos de financiamiento electoral. Entonces, Guatemala tiene la capacidad de empezar a pensarse pasos adelante en los procesos de control y sobre todo de transparencia, porque no hay que tratar de impedir todo lo que ocurre, sino más bien de transparentarlo, de ponerlo a la luz del ojo público, y eso nos va a fortalecer en mecanismos de la política que quisiéramos ver de evolucionar. Mientras nosotros discutimos sobre estos grandes retos que se van a presentar para la campaña electoral 2019, en el Congreso de la República, al parecer los esfuerzos de los diputados van en tratar de debilitar algunas herramientas de control del Tribunal Supremo Electoral en esta nueva ola de reforma a la ley de partidos políticos. ¿Crees que esto es porque ellos han dado cuenta que están demasiado controlados en este momento? Pues yo creo que más que estén sintiendo control alguno, están procurando permanecer en sus puestos, ¿verdad? Están procurando permanecer político, a aferrar y sobre todo que este último año específicamente en el Congreso hemos visto más
que política, una guerra de sobrevivencia, de cómo hacemos para que el transfugismo avance, de cómo hacemos para que las reformas a la ley electoral no cambien y nos favorezcan. Y ahí hemos visto incluso a partidos políticos que se habían pronunciado a favor de la ciudadanía, como es el caso de Encuentro por Guatemala, votando a favor de la modificación del 407. No hemos visto de todo se mira en el Congreso de la República. Vamos a la pausa, regresamos con más. Seguimos hablando del ambiente en el Congreso de la República y hay noticias sobre la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. Aprovecha las promociones que Comex trae para ti. 60% de descuento en tu segundo galón o cubeta de Promil Plus. Búscanos en Facebook como Comex Centroamérica. Presenta. Muy buenas noches, bienvenidos a esta emisión de Sin Filtro. Les saluda Sara Guerrero y es momento de compartir con ustedes información de las condiciones del clima, específicamente para la meseta central. Tenemos en pantalla el pronóstico de los próximos 3 días. Jueves, viernes y sábado continuamos con algunas precipitaciones. Tenemos un cambio considerable en el clima. Esto sería por las horas de la mañana y mediodía, en donde tenemos pues un ambiente bastante cálido y soleado. Sin embargo, nuevamente tenemos el ingreso de humedad por el litoral del Caribe. Esto va a estar contribuyendo a la presencia de lluvias, especialmente por las horas de la tarde y de la noche, acompañados de tormentas eléctricas. La temperatura máxima estará oscilando entre los 25 a los 26 grados centígrados al filo del mediodía y por las horas de la tarde-noche nuevamente descienden las temperaturas. Información también referente al sol. Observamos los primeros rayos a las 5:33. Tenemos muy poca nubosidad, pero se han reportado bancos de nieblas en algunas regiones de la ciudad capital para que usted lo pueda tomar en consideración y tome también sus precauciones. Y los últimos rayos del sol los apreciamos a las 18:32. De esta forma nosotros concluimos la información referente al clima. Continuamos con más. Llévate el galón de Real Flex Humedad Extrema a tan solo 240 quetzales. Visítanos en tu sucursal de preferencia. Búscanos en Facebook como Comex Centroamérica. Presentó. Regresamos a Sin Filtro y bueno, otra de las noticias que ha acaparado titulares este día ha sido, bueno, información proveniente de la CICIG. Este día Estados Unidos y Naciones Unidas han firmado un acuerdo de donación para hacer efectivo $6 millones para el funcionamiento de la misma. Ese acuerdo de donación firmado entre ambos incluye algunas medidas que fueron consensuadas entre CICIG y Naciones Unidas. Esto dice, estas medidas van encaminadas al fortalecimiento de los mecanismos de rendición de cuentas de la Comisión y del trabajo que CICIG viene realizando para el fortalecimiento del Ministerio Público. El mandato de la Comisión se mantiene íntegro, tal y como está establecido en el Acuerdo de Constitución. En concreto, las 3 medidas que se anunciaron hoy incluyen el nombramiento de un comisionado adjunto, proceso que ya está en marcha desde que el secretario general de Naciones Unidas se lo solicitó al comisionado Iván Velázquez. 2. Se prevé asimismo fortalecer los mecanismos de rendición de cuentas a la Secretaría de Naciones Unidas en Nueva York, mediante auditorías periódicas. Y 3. Se contemplan reportes narrativos trimestrales a los donantes sobre los avances en el trabajo del fortalecimiento al Ministerio Público que CICIG viene realizando. Esta es información que emana desde la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala y pareciera arrojar algunas luces sobre algo que se venía anunciando ya desde hace algunos días, el nombramiento de un secretario adjunto, nombramiento que hará el comisionado Iván Velázquez, y que también estas medidas de auditoría de las finanzas de la comisión. ¿Qué opinas sobre estas noticias que ahora ya son más oficiales, el nombramiento del comisionado adjunto y también estas auditorías que se harán para la rendición de cuentas de CICIG? Yo creo que son medidas saludables, es sano que CICIG tenga este modelo de rendición de cuentas, un mecanismo que haga que los donantes puedan enterarse en qué se está usando su dinero. Y luego el tema del subcomisionado, pues me parece también saludable que sea el comisionado Iván Velázquez el que tenga a su cargo el nombramiento. Esto de alguna forma nos hace ver que el comisionado sigue trabajando en CICIG. Hemos visto fotografías de él en redes sociales en donde él sigue al frente
y él sigue pues de alguna manera comprometido con esta lucha contra la corrupción. Creo que sea una persona de confianza, de su confianza por la capacidad que la persona pueda tener, va a ser saludable para la comisión. Pareciera que el gran ausente es el gobierno de Guatemala. Sí, y yo creo que ese es un poco el mensaje también que transmite Naciones Unidas a partir de esto, estuvo el espacio para que en forma amistosa o continúe, digamos, el espacio de forma amistosa se puedan resolver diferencias, pero esas diferencias implican un diálogo de otro tipo. Y aquí lo que hay es, habiendo buscado Guatemala el acuerpamiento de la embajadora ante Naciones Unidas para, digamos, tirar las palabras en contra de la comisión, en contra inclusive del secretario general de Naciones Unidas por el tema de CICIG por parte del gobierno de Guatemala, hoy es revertido diciendo, bueno, Estados Unidos, que era uno de los donantes que tenían on hold el dinero de donación, hoy lo libera. Y lo que dice es, acuerpamos esta decisión, pedimos un proceso de rendición de cuentas, ¿verdad? Para que los contribuyentes estadounidenses sepan en qué se utilizan esos fondos. Y lo que hay es un respaldo a que es el comisionado Velázquez el que continúa en ese cargo y que no hay una modificación a lo que en algún momento planteó el secretario general de que es el comisionado la persona a quien le encomendó nombrar un subsecretario. Yo esperaría que en menos de 2 semanas pudiésemos tener, digamos, noticias avanzadas de si hay nombres que estén circulando, inclusive una confirmación de este subsecretario y vemos que entonces ese trabajo de miras de la comisión del próximo año pues se continúa. Ahora, cuando se habla de auditorías, esto lo mencionaba Mercedes, es un ejercicio sano de saber cómo se están utilizando los recursos de la comisión. Vamos más encaminados a publicitar más cómo se están gastando los recursos de CICIG. Pues yo creo que sí es saludable, ¿verdad? El que tanto la ciudadanía en general como los donantes se puedan enterar cómo se utiliza, no se necesita entrar en detalles sumamente, ahí sí, detallados, ¿verdad? Sino saber a grandes rasgos en qué se está utilizando el dinero, sin necesidad de poner en riesgo las investigaciones o cómo es la forma de trabajo de CICIG y MP, creo que podemos obtener resultados favorables para el desarrollo de este año que ha sido prolongada el mandato de CICIG. Bueno, veremos qué pasa también, porque recordemos que el gobierno de Guatemala ha hablado ya del momento de transferencias de capacidades y creo que en este comunicado no se menciona nada de eso, sino de continuar trabajando en el mismo sentido que lo viene haciendo desde la integración de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. Muchísimas gracias, Mercedes. Gracias. Goyo, se nos ha acabado el tiempo. Muchas gracias por su preferencia. Esto fue Sin Filtro. Feliz noche. Nos vemos mañana.